¿Estudias español? En la gramática práctica de Sergi Martín Spanish vas a ver gramática corta, fácil y práctica. Tema 8. Los demostrativos. Organización. Es lo más importante para aprender gramática. En esta tabla puedes ver los adjetivos y pronombres demostrativos que tenemos en español. Todos muy bien organizados. Qué bonito, ¿verdad? Poco a poco vamos a ver cómo los usamos y a diferenciar un adjetivo demostrativo de un pronombre demostrativo. Los demostrativos generalmente van antes del nombre y concuerdan con él en género y número. Este cuaderno es mío. El nombre es cuaderno, masculino singular. El demostrativo este también es masculino singular. Aquellos melocotones parecen muy maduros. Melocotones masculino plural. Aquellos masculino plural. A veces pueden ir después del nombre con artículo para destacarlo más. La moto esa está mal aparcada. Aquí quiero hacer un énfasis. Quiero destacar exactamente qué moto es. Esa, no otra. Los pronombres demostrativos nunca acompañan al nombre propio. O sea, el nombre de una persona, mascota, ciudad, etc. Mira, este es Pedro y esta es Maruja. Este Pedro y esta Maruja son mis amigos. Incorrecto. Mira, este es el Amazonas y este el Paraná. Este Amazonas y este Paraná son dos ríos enormes. Incorrecto. Los pronombres esto, eso, aquello se refieren a una idea o a algo que no se nombra porque no se conoce o porque no es necesario nombrarlo. ¿Puedes comprar todo esto? ¿Puedes ordenar todo eso de ahí, por favor? ¿Qué es aquello? En estos contextos, tú estás viendo qué es lo que yo quiero que compres, que ordenes o lo que te señalo. No necesito decir si es masculino, femenino, singular o plural. O no importa qué es o no sé qué es. O sea, la palabra para referirme a lo que quiero decir es neutra. Es un demostrativo neutro. Pero si te fijas, en estos ejemplos verás que esto, eso y aquello sustituyen a un nombre. Las palabras que sustituyen a un nombre son los pronombres. Como esto, eso y aquello siempre sustituyen a un nombre, siempre son pronombres. Este, esta, estos, estas y esto se refieren a algo cercano y se relacionan con el adverbio aquí. Este es mi coche, lo aparqué aquí anoche. Usamos este para referirnos al coche que está aquí, en el espacio del hablante. Ese, esa, esos, esas y eso se refieren a algo que no está tan cercano y se relacionan con el adverbio ahí. Esos chicos son mis vecinos, son muy simpáticos. Usamos esos para referirnos a los chicos que están ahí, en el espacio donde no está el hablante, pero lo tienen cerca. Aquel, aquella, aquellos, aquellas y aquello se refieren a algo que está lejano y se relacionan con el adverbio allí. Aquella montaña que ves al fondo es Montserrat. Usamos aquella para referirnos a la montaña que está allí, en el espacio donde no están ni el hablante ni el oyente, y además está lejos. O sea, cuando hablamos de todo lo que está aquí, usamos este. Con lo que está ahí, usamos ese, y con lo que está allí, usamos aquel. Vamos a ver un ejemplo concreto. Voy a llamar a mi madre, que está en su casa. Hola mamá, ¿hace frío ahí en tu casa? No, aquí en mi casa no hace frío. Sí, yo también te quiero. Un beso.
Allí, en la casa de mi madre, no hace frío. En mi primera frase uso ahí porque estoy hablando de un lugar donde estás tú. Bueno, en este caso mi madre. En mi segunda frase uso aquí porque estoy hablando del lugar donde estoy yo. En mi última frase uso allí porque ya no estoy hablando con mi madre. Estoy hablando contigo. Y ni tú ni yo estamos en la casa de mi madre, que es un lugar lejano respecto a nosotros. Esta explicación fácil, rápida y práctica de la gramática española la puedes recibir en PDF con ejercicios y soluciones en el link que hay más abajo en la descripción. ¡Vamos! Empieza a hablar español correctamente con la gramática práctica de Sergi Martín Spanish, dividida en temas cortos y fáciles de entender. Tú decides estudiar lo que necesites. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!